Buenos días, vamos a reiniciar las jornadas de arbolado urbano. Y bueno, aquí ahora tenemos la suerte de contar con Miguel Ángel Nuevo Corisco. Es licenciado en Ciencias Ambientales, ingeniero técnico agrícola y combina tanto la parte profesional como la docente. Es profesor de la Universidad de Rey Juan Carlos. También ha participado en grados de paisajismo en la Escuela de Batres. Y también me parece que de arboricultura, en máster de arboricultura. Es miembro de la Asociación Española de Arboricultura, con gran sensibilidad con los árboles y es un gran especialista, un gran profesional en conservación de arbolado urbano, jardines, parques y jardines, con una gran experiencia. La gestión y la conservación ha sido ha estado siempre en la brecha, tanto en jardines históricos, en arbolado, y nada más que decir. La presentación ya está hecha. Gracias. Gracias, Sol. Bueno, muchas gracias. Gracias a Comisiones por invitarme, a Carlos, que no le veo ahora, a Alfonso, que se le ha olvidado decir que empezamos a trabajar juntos en la escuela taller en el año 88. Sí, hace muchos ha llovido. años. Ha llovido, sí. Y bueno, pues nada, mi idea o mi planteamiento es hablaros un poco de futuro, puesto que, digamos, el concepto del árbol tiene unos tiempos que no encajan exactamente con los nuestros y menos con los tiempos políticos o los tiempos sociales, ¿no? Entonces, las decisiones que tomemos ahora en la gestión del arbolado van a influir en décadas, porque las especies que decidamos plantar, cómo las plantemos, dónde las plantemos o lo que hagamos con ellas, pues influirá en qué arboleda, en qué bosque urbano tendremos en el futuro. Bueno, entonces me interesa sobre todo, o la idea es hablar del viaje o de la transformación del concepto, de la idea, de los proyectos que hacemos muchas veces o de los planes que se hacen y luego la cruda realidad o la tozuda realidad que nos encontramos todos los días, ¿no? Bueno, nada, simplemente un apunte. La Asociación Española de Arboricultura en el año 95 publica una Carta del Árbol, que es la Carta de Barcelona, que se suscribe en pues, muchísimas ciudades y en el que se reconoce el derecho a tener árboles en tu ciudad y que la ciudad necesita el árbol, pues lo que veis ahí, como un elemento esencial, ¿no? Antes estabais hablando, alguien preguntaba sobre si los árboles son mero equipamiento, mero mobiliario, y bueno, nosotros obviamente defendemos que son mucho más, ¿no? Que son infraestructura, ¿no? Es decir, condicionan el medio, condicionan la ciudad y condicionan los espacios públicos que nosotros utilizamos, ¿no? Bueno, simplemente hacer una pequeña introducción sobre el concepto de árbol urbano. El árbol urbano obviamente es el árbol que habita la ciudad, que vive
en unas condiciones que no son correspondientes con el medio natural, va a tener muchos menos recursos, tanto a nivel de disponibilidad de luz como de disponibilidad de suelo, que explorar para conseguir agua y nutrientes, y está expuesto a muchísimos más contaminantes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que son individuos que están en una situación de estrés muchísimo mayor y con una capacidad de sobreponerse a esos estreses mucho menor, porque no son capaces de tener la vitalidad suficiente en muchos casos como para tener reservas y poderlas dedicar a una estrategia de supervivencia como la que puede tener un ejemplar en el medio natural, ¿no? Entonces, eso unido a la competencia por la luz, que les hace desarrollar estructuras que no son siempre las más robustas, digamos, pues constituyen una variable en la que la ubicación, el sitio donde plantamos el árbol es crítico para su desarrollo, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta que ese árbol va a necesitar un espacio aéreo, pero también subterráneo. Y de eso va a depender que su estructura sea robusta y que sea estable y que sea capaz de adaptarse a todo lo que suceda. Vaya. Bueno, eso por un lado, ¿no? Entonces, tener claro qué es un árbol urbano y cómo esos árboles históricamente han acompañado al desarrollo urbano y a la vida en las ciudades por múltiples beneficios. Pero en la actualidad tenemos uno clave, que es la habitabilidad por confort térmico, es decir, entre los fenómenos de isla de calor, por la pavimentación y las construcciones, por la acumulación de energía que captan por la radiación solar y los fenómenos de cambio climático que padecemos y que vamos a padecer en el mundo mediterráneo, bueno, pues parece que los árboles son un gran aliado. ¿Por qué? Porque son capaces de bloquear una gran cantidad de radiación solar. Es decir, debajo de un árbol prácticamente la energía que recibimos es prácticamente igual que la de una sombra de un objeto sólido. O sea, es una eficiencia que ellos la utilizan para captar esa energía para su propia actividad metabólica, pero que a nosotros nos libra de ella, ¿no? Y libra de que toda esa ciudad construida se recaliente, ¿no? Pero claro, lo comentábamos antes, necesitan un espacio. ¿Por qué? Porque los árboles que aportan la mayor parte de los beneficios son los árboles maduros, es decir, los árboles que tienen muchas hojas y que tienen una copa que realmente produce o es eficiente en esos procesos, ¿no? Entonces, claro, yo necesito árboles que tengan espacio para que desarrollen una buena copa, que tengan muchas hojas, que no entren en conflicto con su entorno para no tener que estar cercenándolos constantemente y que tengan una longevidad suficiente como para llegar a su madurez de una forma segura, ¿vale? Digamos, ese sería el objetivo como gestores de árboles urbanos, ¿no? Conseguir muchos árboles maduros con estructuras sólidas. Y claro, pues, ¿cómo podemos conseguir eso? Bueno, pues, desde luego, con una buena planificación. Si no hay un plan, es muy difícil conseguir el éxito en este tema, ¿no? Porque, como veremos, son múltiples decisiones que tienen que ser acertadas, pero que no son suficientes. Son necesarias, pero no son suficientes. Entonces, si ya partimos de un error, pues toda la cadena va a generar disfunciones, ¿no? Entonces, eso que veis ahí, selección de especie, ubicación, distancias de plantación, para evitar conflictos, es crítico. Es decir, si no tenemos un plan, la probabilidad de fracaso es muy alta, ¿no? Yo todavía recuerdo de las primeras mesas del árbol, cuando la concejala que estaba en aquel momento preguntó que cuál era el plan y la respuesta fue que no había plan. Entonces, lo primero que se planteó es tener un plan, ¿vale? Bueno,
Y yo sobre eso añado una coletilla más, que sería, una vez que esos árboles están instalados en el lugar que hemos decidido, pues actuar sobre ellos si es necesario formándoles, ¿no? Entiendo que la poda de formación no es, ¿cómo deciros? No es indispensable, pero en muchos casos es necesaria. Y si no la hacemos, nos deriva a unas estructuras que revertir esa mala conformación va a ser muy complicado y probablemente vamos a empezar a generar daños que van a revertir en la pérdida de solidez de esa misma estructura, ¿vale? Bueno, entonces, antes había un comentario sobre esto. Me parece muy importante el hecho de que a nivel conceptual se consideren los árboles como una infraestructura y que cuando se diseña la ciudad se tengan en cuenta y no sean un equipamiento, un mero equipamiento. Es decir, cuando se diseña el espacio público, cuando se diseñan las redes de comunicación, las calles, las plazas, los lugares, los espacios libres de la ciudad, interfieren en una serie de infraestructuras que son básicas, ¿no? Que tienes que asegurar, bueno, pues que haya un número de carriles suficiente para que los coches circulen, un ancho de acera para que la gente pasee, unas líneas eléctricas, telefónicas, un suministro de agua, 1000 historias, ¿no? Bueno, pues uno más serán los árboles, ¿vale? No es un elemento que una vez que has diseñado la ciudad completas con unos ejemplares dispersos como un relleno, ¿no? Tiene que ser o se reconoce como algo crítico, ¿vale? Dentro de lo que es el diseño urbano. Es decir, las infraestructuras verdes tienen vocación de introducirse o participar en el diseño de la ciudad desde el primer momento, ¿vale? Bueno, y Luciano ya os ha comentado sobre todo el tema de la arboleda en la Ciudad de Madrid, pero me parece interesante, aunque sea solo apuntarlo, cómo el árbol pasa a ser de un elemento simbólico o productivo a un árbol urbano con otra connotación muchísimo más importante, yo entiendo, que el mero significado existencial no sé, de tener, no sé, un condicionante no sé, pues ligado a creencias locales o tener una actividad prosaica como es producir fruto o materiales o lo que sea, ¿no? Sino como un instrumento urbanístico. ¿Por qué? Porque crea ciudad, porque genera paisaje, porque nos da identidad. Es decir, vivimos en nuestro barrio, vivimos en nuestra calle, vamos al colegio, vamos a una plaza a quedar con nuestros amigos y es un espacio reconocible para nosotros. Y es muy importante a nivel psicológico. Supongo que Corraliza esta tarde lo explicará mucho mejor, ¿no? Y cómo a nivel no solo de percepción de ese paisaje, sino de salud pública. Es decir, de que las ciudades al final son lugares en los que se generan muchos procesos nocivos para los habitantes y cómo los árboles pues purifican el aire porque retienen cantidad de contaminantes, porque liberan humedad, porque liberan oxígeno, porque hacen muchísimas funciones ambientales, ¿no? Y digamos, el confort, ya no psicológico, sino el confort térmico que yo puedo disfrutar de estar en una plaza arbolada a estar en una plaza sin árboles, pues es completamente discriminatorio si quiero estar en ese lugar o no, ¿no? Entonces, bueno, pues en el momento en el que estamos, digamos, los procesos o las ideas de renaturalizar la ciudad y recuperar ese espacio público para los ciudadanos, que en el siglo XX, pues desgraciadamente lo perdimos fundamentalmente para los vehículos, bueno, pues le da un nuevo
un nuevo escenario de valor o le pone en su sitio, ¿no? Bueno, entonces el concepto este de que la cobertura arbórea no solo es una cuestión medible. Yo voy con un piranómetro y mido los vatios por metro cuadrado de energía que recibo, o la temperatura del pavimento o la temperatura del aire. No, es una cuestión de que estoy condicionando completamente el escenario donde yo vivo, ¿vale? Bueno, entonces, pues a mí me parece muy, muy importante. Bueno, entonces, igual de importante es conocer esos beneficios o esos aportes del árbol urbano, como divulgarlos, ¿no? El hecho de salir, que antes lo estábamos comentando, de nuestra burbuja o de nuestro grupo de conocidos o de convencidos, diría, de este tipo de cuestiones, pues es, a mi modo de ver, muy importante. Y desde la asociación, pues planteamos hacer una campaña de beneficios de los árboles, un poco para también combatir los discursos estos de que los árboles son peligrosos, de que los árboles generan muchos problemas porque, ensucian, porque molestan, porque cualquier cosa, ¿no? Perdón. Tiran hojas. Cuidado. Las hojas son muy dañinas, hay que barrerlas. Sí, sí. Bueno, entonces, en concreto, en el mundo de nuestra ciudad, bueno, pues como sabéis, se hizo un trabajo de planificación, se hizo un plan de infraestructura verde, y luego se hicieron un plan director del arbolado viario y unos planes de gestión ligados a contratos y protocolos y demás que afectan, que luego los veremos, pero bueno, al final se obtuvieron, hay como unas megacifras de millones de árboles y de beneficios que, bueno, pues que también nos daban a conocer un patrimonio, es decir, que me parece también muy importante, porque el que no sabe lo que tiene y no lo valora, pues no lo va a atender muy bien, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante saber lo que hay, darle valor e intentar ser consciente de que lo podemos perder. O sea, podemos quejarnos de que tenemos poco, que no nos hacen mucho caso, pero podemos estar mucho peor de lo que estamos también, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que es importante, por lo menos como profesionales, los que nos dedicamos a esto, tener conciencia de ello y luchar por ello, ¿no? Bueno, y entonces se dan una serie de conflictos con el nuevo concepto de ciudad y de espacios libres, que es el tema de la accesibilidad y de que todas las superficies sean practicables. Sean practicables quiere decir que podamos discurrir por ellas y que podamos realizar distintas acciones, o bien recreativas, o bien de estancia, o bien de paso, ¿vale? Claro, y son compatibles el hecho de tener esas superficies pavimentadas realmente con que haya árboles, como aparecen en estos diagramas o con estas fotocomposiciones, árboles de gran porte con muchas hojas que generan un confort ambiental muy elevado. ¿Es compatible esto que nos han pintado? Bueno, pues hay muchísimos desarrollos o muchísimos proyectos en los que se asegura que sí, y dicen, no hay problema. Hay que pavimentar todo esto porque hay que cumplir la orden del Ministerio de Movilidad, y tiene que estar todo con un proctor del 90% de no sé cuánto, o tiene que ser una baldosa o una losa de hormigón, y luego también tiene que haber árboles. Hostia. Si no somos capaces de tenerlos en los parterres, pues tenerlos en el pavimento no es tan sencillo, ¿no? Entonces, bueno, pues ves proyectos tan estupendos como este, que alguno conoceréis en detalle porque nos pilla relativamente cerca, y entonces dices, joder, pues qué guay, porque al final es una ciudad mucho más amable, en la que todo el mundo puede acceder, todo el mundo puede moverse, todo el mundo puede hacer cosas, y encima con una calidad ambiental alta, ¿no? Y claro, y ya dices, bueno, joder, es que hay gente que se le va a la pinza, ¿no? Es decir, que yo muchas veces en la escuela nuestra, en la universidad, se lo digo a los alumnos, digo, bueno,
¿Vosotros sois paisajistas o sois ilusionistas? Porque la hostia que te pegas es muy grande, porque le estás generando unas expectativas al cliente del copón, porque claro, tú ves esto y dices, joder, y tú eres capaz de hacer... Sí, sí. Y claro, luego ves lo que ves y dices, ostras, esto es un engaño, ¿no? Pues entonces es muy importante ser conscientes de lo que se puede hacer y lo que no. Y claro, luego ves esto y dices, hostia, es que esto es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues yo qué sé. Que partir de una imagen y llegar a una realidad tan tozuda, pues es un poco frustrante, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener cierto cuidado, ¿no? Y hay un debate bueno, que lo traigo aquí porque yo mismo no lo tengo muy claro o lo he argumentado como pone aquí, ¿no? Es decir, hubo o hay una presión de remodelación de proyectos, que comentábamos antes algún caso, de espacios consolidados que funcionan aparentemente bien o bastante bien y entran en un proceso de rehabilitación, restauración, recuperación, que siempre lo decimos, ¿no? Cuando los alumnos tienen que poner los títulos a los TFGs y siempre es lo mismo. Rehabilitación, restauración, no sé qué digo, pero ¿ahí había algo que quiera restaurar? No. Entonces, ¿cómo vamos a restaurar? O vamos a rehabilitar, pero es que no funciona lo que hay ahí. ¿Vamos a recuperar el qué? ¿Un solar? Porque ahí en los años 80 lo que había era un solar pelado. Entonces, ¿qué vamos a recuperar? Entonces, yo creo que es importante plantear las cosas con cierto criterio, ¿no? Entonces, bueno, el problema de las zahorras. Bueno, pues ha habido un montón de noticias sobre eso con discusiones bizantinas difícil de afrontar, ¿no? Entonces, claro, en pensar que en nuestra ciudad, en los años 80, cuando se hacen muchísimos parques de la ciudad, porque políticamente son muy rentables, pero se quieren gastar poco dinero, realmente lo que se hacen es planar solares, se plantan árboles, se ponen bordillos, se echa un poquito de arena de miga en los caminos y se ponen unos bancos. Y eso era un parque, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues que esos caminos realmente no tienen firme. Lo que tienen es un relleno compactado con mayoritariamente una capa de arena de miga que utilizábamos arena de miga y los que estéis o los que hayáis estado en Casa Campo, era un recurso muy utilizado. Echábamos arena de miga, yo me pasé unos cuantos años trabajando allí y la arena de miga es que es fantástica porque tú la extiendes, la compactas y queda aquello perfecto, ¿no? Pero claro, tiene un problema, que tiene arcilla y cuando llueve eso es un barrizal inmundo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que también yo entiendo que tener parques en los que cada vez que llueve se embarran los paseos o eso ha habido erosión y se lo ha llevado y como el material que había debajo realmente no es un pavimento sino que es un echadizo, pues se generan unas cárcavas del carajo, ¿no? Y entonces, pues una persona que tenga problemas de visión o mala estabilidad, pues se puede caer perfectamente o puede tropezar o bueno, lo que sea. Desde luego no es una superficie accesible, ¿no? Entonces dices, bueno, pues una manera de mejorar la utilidad de ese espacio, es decir, que los usuarios lo puedan disfrutar, es mejorar esa red de caminos y hacer unos pavimentos en condiciones que soporten las cargas que sean y luego pues que tengan una capa de rodadura pues que no genere polvo, que compacte, que sea permeable, pues, un poco lo que nosotros o lo que se plantea desde el punto de vista de los proyectos, ¿no? Pero claro, ¿qué sucede? Que eso no es tierra fértil, ¿vale? Entonces, claro, si tú le echas 15, 20 centímetros de zahorra, que es piedra machacada, o sea, la zahorra es un material que se utiliza para hacer paseos porque se puede compactar y porque drena muy bien. Entonces, hay zahorras naturales que podemos sacar de un yacimiento, digamos, de una extracción natural, que es un terreno muy pedregoso.
fundamentalmente, libre de arcillas. Entonces yo eso lo aplico al terreno, lo compacto y tengo una base firme para ahí construir lo que sea. Y luego hay zahorras artificiales, es decir, zahorras que son piedra machacada. Entonces, en una cantera, los áridos fundamentalmente tenéis áridos que son cantos rodados de graveras, de antiguas zonas donde los ríos han ido depositando el aluvión, o bien son áridos de machaqueo que vienen de una cantera, que es el caso de las zahorras que hemos visto o las que veis en la fotografía, ¿vale? Y es un material o bien granítico o bien calizo, fundamentalmente, pues el pórfido, lo que sea, que se moltura, se machaca y tiene una capacidad de compactación muy alta, ¿vale? Y luego se selecciona por tamices y puedo pedir polvo de zahorra, que es lo fino de esa molturación de la roca, y lo echo arriba. Entonces compacta muy bien también, drena y bueno, pues tiene unas características constructivas muy interesantes. Claro, tiene también que en verano, cuando hace mucho calor y el ambiente está muy seco, hace un montón de polvo. Y eso ya lo padeció el Retiro hace unos años cuando se decidió utilizar ese material, ¿no? Claro, si utiliza jabre, que es lo que se utiliza históricamente, pues el jabre también es un material pétreo, es granito, pero es granito meteorizado, no molturado, y entonces no tiene finos, no levanta polvo. Y tiene un color que cuando está húmedo pues parece como más terroso, ¿no? Y se corresponde más a nuestro concepto de terrizo como tal, ¿vale? Bueno, lo que está claro es que desde que se publica en el 2010 una orden del Ministerio de Vivienda en aquel momento en el que se dice que cada vez que hagas un proyecto de reforma de un espacio público tienes que incluir criterios de accesibilidad, pues claro, se empiezan a pavimentar infinidad de plazas, infinidad de parques, infinidad de lugares con, digamos, el objetivo primordial de que todo el mundo pueda acceder a él, ¿vale? Sin pararse a pensar si alguien quiere ir ahí. Porque, claro, si el sitio es tan infame, pues yo puedo acceder andando a gatas, de espalda, con los ojos cerrados, como queráis, pero es que no quiero, porque eso es un cocedero, ¿no? Entonces, el asunto está en que, si os fijáis, en el punto que habla de los itinerarios peatonales estos, habla que se pueden utilizar materiales granulares, es el caso de la zahorra, pero con un 90% de Proctor modificado. O sea, es decir, eso tiene que tener un grado de compactación suficiente como para que no se hunda el paseo. Entonces, eso hace que ya no sea un suelo fértil para que se desarrolle el sistema radicular de los árboles. Entonces, hay una afección claramente al arbolado si ya existe y hay una afección al arbolado si lo plantamos, que esos árboles van a crecer muchísimo menos y van a tener una actividad muchísimo menor que si están en un parterre con un suelo cultivado con una elevada fertilidad. Y eso es fácil de explicar. ¿Por qué? Pues porque es que la raíz respira y entonces necesita oxígeno y luego le da por explorar, colonizar y explotar suelos donde haya agua y haya nutrientes que se disuelvan en ese agua. Pero claro, si no eres capaz de salir de ahí porque lo que tiene alrededor es todo piedra machacada, pues ¿dónde va a ir? ¿Y qué va a hacer ese árbol? ¿Vale? Bueno, entonces, el tema de que los suelos urbanos sean poco fértiles ya es un problema. Pero si directamente los suelos que creamos o donde ponemos los árboles son suelos estériles, porque son subsuelos de rellenos, porque claro, es que tú dices, no, es que hemos plantado en un suelo. No. La mayoría de los parques, bueno, si vais a cualquier desarrollo de estos nuevos, primero, ¿qué hacen? Esplanan, rellenan, viene por ahí una motoniveladora, unos tal, rellenan, hacen la excavación de la cimentación de los edificios, de los garajes, de lo que sea, y todo ese suelo acaba por ahí disperso. Pero realmente es suelo que sale a 3, 4, 5 metros de profundidad. Eso tiene una fertilidad biológica cero. Entonces, eso es lo que extienden. Y luego le echan la zahorra encima y ahí plantamos el árbol. Y entonces tú dices, joder, parece que no crece. O es un árbol muy dependiente del riego. Joder, pero ¿cómo no va a serlo? Si tiene un sistema radicular de chiste. O sea, es decir,
ese árbol en condiciones de un suelo fértil tendría raíces a metros y metros de distancia, exploraría un volumen de suelo enorme, pero no puede. Entonces, como vive en un tiesto, pues lo tengo que regar, igual que el geranio que tengo en mi balcón, y si no le riego se muere. Claro, pero yo creo que es muy importante pensar que si queremos tener árboles, tenemos que tener suelos fértiles, si no, tendremos árboles muy malos, con muy poca vitalidad, muy dependientes de todo lo que pase, ¿vale? Entonces, el año pasado en Barcelona, en el último congreso que tuvimos, pues fue sobre suelos, porque entendemos que el mundo de los suelos es la gran asignatura pendiente en la arboricultura, porque igual que hemos criticado muchas veces de que había gente que manipulaba árboles sin conocer su biología, pues claro, también cultivar árboles sin conocer las características del suelo donde se asientan y cómo lo tenemos que manejar, pues también es igual de iluso, ¿no? Por lo menos. Bueno, entonces, ¿cómo hago compatible suelos pavimentados con tener buenos árboles? Bueno, pues hay múltiples estrategias de suelos estructurales que se llaman, ¿vale? Entonces tenéis ahí un ejemplo, por ejemplo, los suelos Ámsterdam que hicieron los holandeses cuando replantaron los olmos en la ciudad, los suelos de la Universidad de Cornell, de Nueva York, los suelos piedras de los franceses. Es decir, este mismo problema que tenemos nosotros lo tienen todas las ciudades del mundo. No penséis que nosotros somos aquí los primeros en llegar. Bueno, y en eso los últimos que han como aportado luz a este invento han sido los de Estocolmo, con el suelo Estocolmo, ¿no? Que aporta materia orgánica en una forma muy estable, porque claro, como esto luego lo vamos a cubrir con un pavimento, pues ¿cómo se repone la materia orgánica ahí? La materia orgánica se va mineralizando y al cabo de 10 años ahí no queda nada. Entonces dicen, no, tenemos que aportar materia orgánica muy estable, ¿no? Y los suecos lo consiguen utilizando biochar, que es un carbón natural, ¿no? ¿Qué es lo que hacían los suizos cuando vinieron los de Lausanne al Congreso de Barcelona y qué hacían los franceses? Bueno, pues fíjate, intentan imitar suelos amazónicos que se llaman terra preta, que se conocen desde hace un montón y son suelos súper fértiles en un lugar como las selvas amazónicas, las selvas tropicales, que llueve muchísimo y hay un lavado de nutrientes brutal, ¿no? Y consiguen tener esa fertilidad. Y ahora pues se reproducen. Y ahora vemos que los proyectos estos de la estación de Chamartín van a utilizar terra preta para los árboles que van a plantar sobre las vías del tren, ¿no? Sobre la cubierta de las vías del tren. Bueno, y otra tecnología muy utilizada también y muy interesante, que es la utilización de suelos técnicos de celdas para que el suelo que hay debajo no esté compactado. Vaya. Bueno, y eso es una cuestión, que es cuando nosotros decíamos plantar árboles, dotarles de unas condiciones mínimas para que funcionen, ¿no? Pero y claro, y cuando los árboles ya están, y entramos ahí con las excavadoras como esa que viene por ahí, ¿no? Y cuando rompemos todo el pavimento original y rompemos todas las raíces y hacemos zanjas por todos los lados, ¿no? Bueno, pues, ¿qué medidas de protección tengo yo ahí, ¿no? Es decir, ¿por qué no puedo hacer las cosas bien como está hecho lo de la derecha y tengo algo como lo de la izquierda? Que es que da miedo andar por ahí, porque luego, yo qué sé, no sé, bueno, una locura. Total, que en esto que estábamos hablando de la planificación, bueno, pues cuando se redacta el plan director del arbolado viario, pues se habla de esto y se habla de las zonas de protección del arbolado en obras y se habla de un concepto muy interesante que es el área crítica de anclaje, es decir, en el momento en que el árbol no es compatible con la obra. Es decir, si yo cerceno el sistema radicular en ese área crítica, ya el árbol no puedo asegurar su estabilidad. Entonces, o tengo que modificar el trazado de la obra o tengo que sacar el árbol de ahí, pero las dos cosas no son compatibles, ¿no? Claro, el problema es quién sale perdiendo en esta
en esta ecuación, ¿no? Entonces, bueno, pues se nos da una paradoja frustrante, que es que tenemos planificación y la planificación realmente ahora lo que está sirviendo es para sacar de la ciudad los árboles que están fuera de norma. No lo perdáis. O sea, se clausuran alcorques o perdemos ejemplares porque no cumplen con todo eso. Que tiene razón, porque si yo tengo un árbol al lado de un semáforo, pues no tiene ningún sentido. Lo lógico es que ese árbol no se reponga y a futuro se clausure ese alcorque. Pero claro, también tendríamos que abrir alcorques cuando estamos más lejos del semáforo, ¿no? Es decir, no solo sellar alcorques, no solo clausurar, sino ver tramos de calle que tú ves su alineación y ves que hay un tramo que no hay árboles. Y no hay una explicación lógica de por qué no los hay. Porque molestaban al del comercio, porque era un alcorque que no drenaba, y entonces en vez de descubrir por qué no drena y habilitar un drenaje, pues lo tapas. Joder, eso no vale. O sea, es decir, si solo hacemos lo fácil o digamos lo que hace perder elementos a esa trama urbana, pues trama arbórea, pues no interesa. Aunque desde luego hay un drama y hay un problema con árboles a unas densidades de plantación que no se justifican de ningún modo. Entonces, esos árboles hay que retirarlos. Tuvimos también una buena, me acuerdo, en una mesa del árbol, en la que un político va y nos dice que es que, porque argumentábamos eso, que era una remodelación en la que se ponían la mitad de árboles que en el caso, o sea, en la situación original. Entonces dice, joder, es que los técnicos cambiáis de criterio según os conviene. No, cambiamos de criterio según avanza el conocimiento. O sea, que te diga un político que cambias de criterio según te conviene, bueno, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esto? Que claramente el escenario al que vamos, pues requiere que hagamos algo y requiere que nos busquemos algún aliado. Y tenemos a los árboles ahí. Yo creo que somos muy torpes si no les damos la mano. No lo sé, pero bueno. Entonces, el hecho de que haya un montón de ciudades que estén planteándose hacer proyectos en los que se mejore la calidad ambiental de los espacios públicos para poder seguir utilizándolos, porque si no, no va a haber quien aguante ahí, bueno, pues parece como de cajón, ¿no? Entonces, que esto no, o sea, una vez además que ves documentos de estos súper sesudos de un montón de gente que ha estado ahí aportando y pensando y con planteamientos o con soluciones como muy coherentes y que esto luego no se lleve a cabo, pues también es un poco frustrante. Pero claro, volvemos a lo mismo. La realidad es tozuda de narices. O sea, es decir, nosotros aquí podemos mirarnos al ombligo, mirar a otro lado, hacer lo que sea. Pero en el mundo la gente, pues, bueno, la gente no. Hay en lugares que ven menos que aquí todavía, pero hay en sitios en los que tienen la suerte de mirar un poco más adelante, ¿no? Entonces, el hecho ese de quitar pavimento conceptualmente, ¿por qué? Porque ese itinerario accesible, vale, márcame el itinerario accesible, es como en las obras, márcame el itinerario por donde van a pasar los camiones y los vehículos y el resto, protégelo. Porque yo no quiero que se compacte todo el suelo pasando por ahí, un dumper por aquí, una camioneta por el otro lado, la furgoneta que no quiere coger el bache y al final está todo trillado. ¿No? Pues esto es algo parecido. Es decir, vale, dime cuál es el itinerario accesible del recorrido que tenga que hacer la persona que tiene algún tipo de condicionante de movilidad, pero el resto déjamelo, porque lo quieres pavimentar, ¿no? Bueno, en Barcelona, como digamos, como ciudad cercana y fácil de ver, sí que se planteó a nivel urbanístico un movimiento de cambio del modelo urbano que tiene también sus críticas y sus
digamos, desajustes, en el caso este de Consell del CEN, que es todo un eje verde, que también se ha criticado mucho desde conceptualmente, porque realmente no son proyectos en los que se aprovechan todas las pluviales y aunque los parterres están rehundidos, tienen saneamiento, tienen conexión a la red, ¿no? Y lo que se defiende o lo que se plantea es que si nosotros somos capaces de plantar por debajo de cota, siempre todo lo que llueva pues irá ahí y que ese espacio sea drenante y que toda ese agua, en vez de ir a un colector y perderla, pues que rehidrate el suelo urbano y que le sirva a esa arboleda. Pero es que diseñar al revés, en el que los parterres están elevados y los árboles están en unos alcorques con unos bordillos sobre cota, pues es que va contra natura, ¿no? No sé, yo es que no me parece que haya que darle muchas vueltas para darte cuenta de eso, ¿vale? Bueno, entonces ves cosas de estas de un proyecto europeo en el que está Madrid también, esto es Lovaina, y bueno, pues cómo plantean cambiar su ciudad de un pavimento aglomerado continuo, pues a romperlo, a meter elementos drenantes, a meter árboles, a meter superficies verdes, a cambiar el funcionamiento de una calle completamente, pues eso, pavimentada y completamente sellada, que es un poco el concepto ese de que todo lo que llueve va a un sistema de saneamiento y unos colectores lo sacan de ahí, pero si necesitamos agua. Si es que en los proyectos ahora se da una paradoja muy interesante, que el canal es el que te tiene que dar la cometida a la red de saneamiento y te tiene que dar la cometida a la red de agua para regar. Entonces, claro, como es al mismo al que se la pides, pues claro, hacer un proyecto en el que desaprovechas todas las pluviales y luego le dices que es que como llueve poco te tiene que dar agua para regar, bueno, pues no deja de ser un poco hilarante, ¿vale? Y claro, ¿qué árboles queremos? Es decir, bueno, ahora que está el tema este de los cerezos en Japón como símbolo suyo cultural, ¿no? O queremos esto, ¿no? Que es la noticia que salió hace unos días también en un cerezo, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Cerezos con flores o cerezos de estos? ¿No? Pues eso, que yo creo que es un tema bastante interesante. Bueno, y por llegar un poco a donde quiero ir, hay un debate súper interesante que es si realmente cuando se hacen proyectos de reforma urbana se considera a los árboles como un condicionante de proyecto. Es decir, si hay, imaginaos, un edificio de viviendas, hay un elemento catalogado arqueológico, hay, no lo sé, cualquier bien que la sociedad entienda que es valioso, pues el proyecto se adapta o se hace en otro lugar. La pregunta es, ¿los árboles son condicionante o son un condicionante de proyecto o no lo son? Porque si no lo son, ¿de qué estamos hablando, no? Nosotros tenemos una cosa muy interesante que es que hay distintas figuras de protección y entonces se catalogan edificios, se catalogan bienes culturales, lo que sea, y se catalogan árboles, porque hay un catálogo de árboles. Antes estáis comentando que del catálogo municipal se habría que actualizarlo, ¿no? Pero el catálogo de la Comunidad de Madrid está actualizado y ahí hay unas figuras de árbol monumental o de árbol catalogado. Nosotros ahí en Vista Alegre pues tenemos nuestro cedro ahí estupendo y entonces eso hay una comisión de patrimonio que te tiene que autorizar si haces algo que afecta a ese elemento. Bueno, en este caso si es BIC, a cualquier elemento del BIC. Pero, hostia, es que en la comisión de patrimonio no hay nadie que se dedique al mundo de los árboles. También es curioso que haya una comisión que tenga competencias para decir si a ese árbol se puede hacer algo o no, cuando no son especialistas en árboles ninguno. Entonces, bueno, pues hasta para que os deis cuenta del valor que se tiene, ¿no? Bueno, hay en este caso hay una norma tecnológica de jardinería y una NTJ del Colegio de Ingenieros Agrícolas que habla sobre protección de elementos vegetales y lo primero que habla es de planificar, de que tengas un inventario de los árboles, de que
los analice su estado y que los árboles valiosos se consideren un condicionante del proyecto y que el proyecto se adapte a preservar esos bienes, porque se consideran valiosos y no los queremos perder. El propietario de ese lugar no quiere perder eso. Bueno, entonces hay muchísimas pues eso, protocolos o orientaciones sobre cómo proteger ese arbolado. Bueno, y a nivel de planificación, que sería el último paso, cuando decidimos incorporar árboles a nuestra ciudad, bueno, pues también tenemos un plan director. Y entonces, en eso que os decía de las decisiones que son necesarias, pero no son suficientes, porque tienes que ir acertando en cada una de ellas, pues veis ahí, ¿no? Pues elegir la especie, el cultivar, dónde ponerlo, definir cuál es el material vegetal de partida, cuál es la calidad de la planta, cómo se manipula esa planta, cómo se planta y luego cómo se maneja a posteriori, ¿no? Entonces, bueno, pues yo qué sé, pues algo como el canon de Belloc, por ejemplo, que es una experiencia a mi parecer muy interesante, en el que se valora, se puntúa, digamos, distintas especies en varios criterios, como veis ahí, en flexibilidad, es decir, resiliencia y adaptación, infraestructura, salud humana, eficiencia y captación de contaminantes, ¿no? Y luego hay una valoración ponderada. Bueno, pues a mí me parece una cosa muy interesante. Aquí en el Ayuntamiento de Madrid se publicó, bueno, se han publicado varias cosas, pero hay una publicación sobre un catálogo de especies interesantes y bueno, pues lo contaba antes Luciano también, bueno, pues vemos que se incluyen especies, bueno, que luego lo que pasa siempre, se abusa quizás de las que se dan bien o se ponen de moda o todo el mundo quiere por lo que sea, ¿no? Pero digamos como que hay experiencias de árboles más pequeños, de portes más adaptados a estar cerca de fachada, a las características que realmente interesan para ese lugar, ¿no? Claro, pero también es interesante darnos cuenta que el desarrollo de los árboles es completamente adaptativo, es decir, como son seres sésiles que no se pueden desplazar, pues juegan las cartas que les han venido. Es decir, nosotros, pues viene un día de frío o de lluvia o de viento y te cobijas en un lugar, o hace un día de mucho calor y te vas a bañar, o te vas a casa de tus tíos que viven en la sierra. Pero los árboles no se pueden ir a ningún lado, entonces se tienen que adaptar a lo que les toca, ¿vale? Entonces, como los recursos son limitados y tienen que competir por ellos, pues si ponemos muchos juntos, pues esa competencia genera que las estructuras no sean todo lo robustas y equilibradas que queremos para que perduren en el tiempo. Entonces, claro, el problema es si importa la cantidad. Es decir, ¿por qué quiero tener millones de árboles? Si yo lo que quiero tener son árboles sanos, con buenas estructuras y maduros, que lleguen a la madurez, ¿no? Entonces, bueno, una cosa muy importante es que tengan capacidad de enfrentarse a esas situaciones de estrés, que es su capacidad adaptativa. Es decir, los árboles están preparados para que les pasen 1000 problemas, porque de hecho esa es su chance, ¿no? Es decir, un organismo que no se desplaza a ningún lado y está a expensas de lo que sucede a su alrededor y tiene un proyecto vital tan longevo, es obvio que tiene una estrategia muy adaptada y muy resiliente. Es decir, es capaz, pues eso, de que viene un momento de sequía, pues cierro estomas, tiro hojas, abandono ejes y me guardo ahí hasta que tengo un poco más y vuelvo a funcionar. Viene un vendaval y se le rompen unas ramas para no romperse del todo. O viene lo que sea, viene una cabra y le come las hojas y vuelve a echar otras. O viene un podador y le poda y es capaz de volver a emitir suplentes y volver a tener hojas. Porque si las plantas no tienen hojas, se mueren. Entonces, como son autótrofos y viven de los carbohidratos que fabrican o tienen hojas,
o riau. Entonces, claro, el hecho de que una planta responda a una agresión invirtiendo los recursos que tiene para poder continuar creciendo o viviendo, pues parece la manera más clara de ser resiliente, de ser adaptado a esa situación, ¿no? Bueno, y luego el material vegetal. No, yo darle la enhorabuena a los compañeros que trabajan en los viveros y en el vivero de Casa Campo en particular con el tema del arbolado, pero a todos, porque, joder, se han producido una cantidad de planta y con un estándar de calidad estupendo, ¿vale? Que hace que hoy por hoy la ciudad tenga posibilidad de tener árboles en muchas presentaciones comerciales y en una oferta amplísima, ¿vale? Con árboles flechados, que tengan una guía que puedan desarrollarse en altura o que estén copados, que tengan una copa en un lugar o que sean multitronco o que estén vestidos desde la base o lo que sea, ¿no? Es decir, lo interesante es realmente saber qué planta es la que yo quiero para donde vaya a plantar. Si estoy plantando en viario, pues obviamente me interesará un árbol que desarrolle una estructura en altura y me dé el gálibo suficiente para que ahí no haya conflicto con lo que pase debajo. Pero si estoy en medio de un parque, ¿por qué tengo que irme a ese condicionante, ¿no? Bueno, entonces, el hecho de partir de buena planta, de planta bien formada en vivero y que mantenga todavía características juveniles como para yo poder decidir dónde quiero que llegue, pues es fundamental, ¿vale? Fundamental. Entonces, la calidad de la planta de vivero es muy importante, ¿vale? Decidir si tiene un porte libre, es decir, o semilibre, vamos a intentar replicar el hábito de crecimiento de esa especie o lo vamos a alterar porque nos interesa que sea de otra. Si decido hacer una cruz y tener una poda en vaso porque me interesa, bueno, pues razono cómo la hago y dónde y a qué altura y por qué, ¿no? No hago un vaso porque toca, no, yo no voy a coger melocotones ahí luego. Entonces, el hecho de poder acceder con facilidad a la copa no sé si es lo que yo quiero, ¿vale? Entonces, bueno, pues como os decía antes, si quiero un gálibo, pues necesito una flecha de mayor altura, ¿no? Entonces, muy importante, poda de formación en vivero y partir de un material o conseguir un material, bueno, pues que nos aporte las plantas que necesitamos para nuestra ciudad, ¿vale? O sea, es decir, si le estamos ganando 7, 8, 9 años a un cultivo, pues hombre, que sea lo que queremos, en las condiciones que queremos y que nos ayude a llegar a donde queremos ir, ¿vale? Bueno, ¿qué sucede? Bueno, pues que luego la manipulación de esos árboles también tiene su aquel, es decir, cómo se transportan esos árboles y cómo se llevan al lugar de plantación, pues es crítico para que eso realmente arraigue y arraigue con buenas expectativas, ¿no? Entonces, simplemente que los estándar de tamaño, pues te vas a cepellones que pesan más de 100 kilos, pues o tengo una grúa o tengo a Superman o a ver cómo muevo eso sin llevarlo rodando y tirándolo al agujero como si fuera una canica, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que se especifiquen bien los proyectos y luego que se ejecuten bien las obras y que se plante bien, se coloquen bien los tutores, se proteja el tronco en las especies de corteza fina y se hagan bien las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que los tutores tienen que estar anclados al suelo, no se tienen que clavar en el cepellón. Entonces, eso quiere decir que cualquier árbol de la ciudad con un 14-16 en adelante tiene un cepellón de más de 50. Entonces, el tutor, para no estar clavado en el cepellón, tiene que estar a más de 25 centímetros del tronco. Si vemos un tutor que está más cerca de esa distancia, o está clavado en el cepellón, o era un árbol a raíz y le han clavado en todo el pan de raíces. Entonces, no tiene mucho sentido, ¿vale? Y plantarlo bien y manejarlo a posteriori. Es decir, luego esos árboles tendrán que tener sus riegos, tendrán que tener su manejo sanitario, habrá que entrecavar o abonar ese suelo, habrá que revisar esas protecciones si hay que sustituirlas o qué hacer. Y luego lo que os comentaba, saber si tenemos
que hacer una poda de formación o no. Bueno, el daño por quemaduras por radiación solar en especies de corteza fina a oeste es bestial. Hay cientos y cientos de árboles con el cambium muerto en la orientación oeste. Una puta locura. Y luego los que están en pradera y tienen daños en el cuello por golpes por segadoras o por el hilo de la desbrozadora, pues también son legión. Entonces, no sé a dónde queremos ir. Si la mitad de los árboles jóvenes que estamos plantando a los 4 o 5 años tienen daños estructurales que ya compromete su desarrollo futuro, esos nunca van a llegar a la madurez ni van a aportar nada. No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, el hecho de tener una buena formación de partida, devolver esa jerarquía si nos interesa gestionar esas codominancias y equilibrar esa copa, pues parece muy importante. ¿Por qué? Porque si no podamos esos árboles con esas codominancias y con esos defectos de partida, pues unos años después pues tenemos este tipo de estructuras. Que manejar eso es imposible sin hacer grandes heridas y sin condenar al árbol a tener una estructura débil y a tener una probabilidad de colapso grande, ¿vale? Por una mala gestión de no haber eliminado con una pértiga 3 codominancias que tardas 3 minutos en quitarlas, pero claro, tienes que saber qué es lo que tienes que hacer, ¿vale? Bueno, entonces, este tipo de cuestiones que son meramente técnicas, o sea, es decir, no hace falta saber trepar, no hace falta saber manejar una plataforma elevadora, no hace falta saber manejar una motosierra, solamente hace falta saber de biología y de morfología arbórea y manejar una pértiga con una tijera, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese es el asunto. Porque claro, si yo parto de una horquilla o de un punto débil de la estructura, pues lo voy a arrastrar siempre, ¿vale? Entonces, bueno, pues son múltiples, o sea, vas por la ciudad y el que ha vuelto a establecer su jerarquía, pues es puramente aleatorio. Prácticamente no hay manejo, ¿vale? Entonces, yo creo que eso es una gran crítica, porque en otros lugares sí que se hace y sí que ves que los árboles vuelven a tener esa jerarquía y ese castaño de Indias pues ya horquillará cuando florezca y ya hará lo que sea, pero no de partida por un problema de plantación, ¿vale? Bueno, entonces, y por terminar, a nivel de retos globales de arboricultura, pues claro, se plantea uno básico, que es el conocimiento, ¿no? Es decir, claro, si quieres dedicarte al mundo de los árboles y no tienes claro cómo funcionan, pues tenemos un problema serio. Pero como bien se apuntaba antes, luego no puedes quedarte en eso, porque al final es un colectivo profesional que muy bien, que se forme y que mejore sus capacidades profesionales, pero tienes que conseguir un reconocimiento social, es decir, la sociedad tiene que valorar que esa función, esa labor de los profesionales tiene un sentido, que si quieres tener buenos árboles y que funcionen bien y que aporten todos esos beneficios, pues tiene que haber alguien con capacidades detrás y esas capacidades hay que valorarlas y hay que hacer que la gente, los chicos cuando estudian, quieran estudiar esto, quieran formarse en estas técnicas y luego no se vayan. Porque claro, es que si luego también se van a Alemania a podar, pues es que pues ya la liamos del todo. Entonces, bueno, pues yo creo que es importante que la ciudadanía sepa que esto es una profesión, que es un trabajo cualificado y que requiere también de pues eso, de un reconocimiento, ¿vale? Y bueno, pues desde luego tiene que haber un diálogo con el resto de profesionales que intervienen y que deciden cómo se crea la ciudad y cómo se gestiona la ciudad, y luego a nivel de la ciudadanía, pues divulgar y hacer educación ambiental, ¿no? Bueno, pues veis ahí, perdón, los apéndices que hay en la web sobre arboricultura para todos, para profesionales o para niños, y bueno, pues intentas que no se vean estas cosas, ¿no? Esto es en el Conservatorio
en el Moreno Torroba, donde iba mi hija en Vistalegre, y claro, cuando ves esto y tú dices, joder, qué sensibilidad tienen los pianistas, pero cuando salen del piano pues ya se les va. Y entonces, claro, luego ves lo que hace el plátano y claro, alguien te dice, bueno, pues si al final no ha pasado nada. Claro, y entonces el problema es que como en tantas cosas, claro, nos creemos que todos son como los plátanos, pero no es verdad. Entonces, claro, lo que pasa es que los plátanos son unas bestias pardas que les puedes hacer las perrerías mundiales que quieras y que los tíos tienen una capacidad adaptativa tan brutal pues que logran otra vez volver a esto, ¿no? Pero claro, no todo el mundo le pasa, ¿no? Y tienes al pobre Aligustre ese de Callao que ves cómo va a morir un día del susto y los que están debajo también, porque es lo único de sombra que hay. Y luego me llama la atención porque en el Zara este que han puesto en Plaza España han puesto búcidas como planta de interior. Entonces he dicho, hostia, es que vamos a tener que ir a ver los árboles dentro de las tiendas. Porque como que... Y se está más guay. O sea, entiendo que el árbol ahí está más agradable que fuera. Porque hace 20 y pocos grados y no sé qué humedad, ¿no? Y bueno, pues lo que comentabais antes, ¿no? Es que lo de las hojas es el disparate ya mayor del mundo, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo es esto? El acervo cultural este de barrer las hojas y barrer los jardines como si fuera el salón de tu casa, pues es que es obsesivo, o sea, es decir, es una locura, ¿vale? Entonces, bueno, pues el hecho de que los ciclos de la descomposición de la materia orgánica, si los cortamos, pues esos suelos pierden en la mayor parte de su fertilidad biológica, pues es algo bastante obvio, ¿no? Pero bueno. Y nada, pues Niklas, que es un tío estupendo que estuvo hace poco, que vino al Botánico a darnos un taller sobre mecánica hidráulica arbórea, pues es un profesor de la Universidad de Nueva York y el tipo dice eso, que nuestro planeta es azul pero el mundo es verde. Y bueno, pues supongo que los habéis visto, se editaron los estándares de poda de árboles de plantación y el último de sustentación, se han traducido y se han publicado. Y bueno, y el máster de la Complutense pues es la quinta edición. Aquí hay exalumnos unos cuantos y bueno, pues nada, que eso es lo que os puedo contar. Gracias y lo que quieras preguntar. Muy bien, Miguel Ángel. Antes de abrir el turno de preguntas, os informo que esta tarde es en otro local, a las 4:30. Ya sabéis que es en 13 Rosas, que está en la segunda planta, pasando por la puerta un poquito más adelante a la izquierda, segunda planta, ¿no? Sí. Por lo tanto, a las 4:30 cambiamos de local y ahí nos vemos todos. Abrimos ahora el turno de preguntas. Muchas gracias, Miguel Ángel. Yo creo que la ciudadanía está concienciada, muy concienciada. Puede que no esté informada, que ese es otro tema, no esté lo suficientemente informada pero vamos, concienciada, lo que más. Y más que donde habría que incidir es en los políticos, como bien sabemos. En una de las reuniones de Mesa del Árbol que has comentado, desde la propia Dirección General, hablando de poda de formación indispensable en alineación de calles, el director general dijo que mala elección de especie habríamos hecho si le tenemos que dar poda de formación. Y todo el mundo, chitón. Bueno, eso por un lado. Y te quería preguntar, ahora sí que viene la pregunta, ¿qué opinas de quitar el alambre en los cepellones, por lo menos el del cuello?
que sí, que se puede ir degradando, pero el tiempo que tarda, no sé, a ver qué piensas tú. Hombre, pues el del cuello, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Digamos, el debate está en si quitar el resto o abrir el resto. El problema también dependerá del tipo de suelo que tiene el cepellón. Si el suelo es muy arcilloso y el cepellón no se deshace, pero si el cepellón es suelto, por ejemplo, imagínate que fuera del vivero de Casa Campo, yo no le quitaría la malla. Del vivero de Casa de Campo vienen muchos árboles de multas. Ya, bueno, entonces no son del vivero de Casa Campo. Yo digo claro. Producido. Entonces Pero vamos, abres y se te desmorona muchas veces. Claro. Bueno, vale. Yo también estoy de acuerdo contigo. Ya. Bueno, vale, joe. Pero vamos, era un ejemplo, que depende de la característica del suelo. Pero vaya, pensar que lo que se persigue es que no se deshaga el cepellón. Si se deshace el cepellón y se ventean las raíces, pues estoy plantando un árbol a raíz desnuda. Entonces, bueno, pues preferiblemente el riesgo... El problema está en que muchas veces si manipulas mal el cepellón viene roto antes de quitarle el alambre. Es lo que hablábamos antes. ¿Por qué en Casa Campo macetáis y no sacáis árboles en cepellón? Porque no fiáis de que los que se llevan los árboles no los revienten, ¿no? Porque en el contenedor pesa mucho menos. Sí. Te estoy preguntando. Ha habido muchos años, ¿vale? Antiguamente se hacían los cepellones alambrados y bien cosidos y bien apretados. Sí. Luego, posteriormente, se ha ido macetando mucho, pero se ha hecho durante muchísimos años cepellones a mano, muy artesanal y bien hechos. Y yo te he hablado con un compañero que había aquí que, pero yo doy fe de ello que los he hecho. Y te digo que estaban bien. Y la tierra depende del cuadro de cultivo. Hay cuadros de cultivo que eran más arenosos. El cepello se ajustaba más y el otro era más suelta, entonces había que reforzarlo más. Pero bueno, eso lo va viendo el trabajador que lo hace. Y luego, posteriormente, el que lo planta, pues también lo tiene que ver. ¿Dónde lo mete y qué tiene que hacer? Si le tiene que cortar la malla o no tiene que cortarse. Sí. Claro. Por supuesto, eso es de cajón. Eso es de cajón. Pero, de hecho, como la tela es no está galvanizada, se entiende. Yo, mira... De la Casa Campo también saqué en una época muchos cepellones de pinos, de cepellones escayolados, que llevaban mucho tiempo. Y claro, pues igual, ahí veían las telas que pasaba con ellas, depende de cuál fuera, y las había también de todos los colores. Entonces, lo que me refiero es, si la tela es una tela específica, la tela metálica me refiero, que no está galvanizada, eso se degrada y no genera ningún problema en el arraigo del árbol. El cuello, o sea, el cierre, ese hay que quitárselo siempre, bajo mi punto de vista. Sí, gracias, Miguel Ángel. El tema de los pavimentos que se están poniendo ahora en la Avenida de la Ilustración, no sé si lo has llegado a ver. Aparte de los toneladas de granito, toneladas, o sea que no tiene otra palabra, Sí. Si realmente, bueno, también se ha hecho en el Pardo, en la avenida, una de las avenidas principales del Pardo, había alcorques corridos y se ha puesto este pavimento que teóricamente entra el agua. No sé, quería que se me contara si realmente ahí entra el agua, si son permeables. Yeah. Bueno, el asunto este de los pavimentos permeables tiene su aquel. Hace no demasiado hicimos un webinar con Roberto Soto, no sé si alguno lo pudo ver, sobre sistemas de drenaje sostenible es un arquitecto del Instituto Municipal de Barcelona. Y él lo comentaba, es decir, los pavimentos drenantes son drenantes hasta que dejan de serlo, que es hasta que se colmatan, si es un hormigón poroso, hasta que se colmatan los poros, y si es
un adoquinado o un empedrado, pues o un enlosado hasta que se colmatan las llagas, ¿no? Entonces, depende mucho del manejo que tenga ese suelo. Como se colmate, ya no es drenante, desde luego. Entonces, eso tiene su asunto, sí. Bueno, un poco en la misma línea sobre el tema de los suelos y lo que comentabas, bueno, de la zahorra o de las intervenciones, porque me parece muy bien lo que dices, que no hay que llamarlo rehabilitación o remodelación, porque son intervenciones, supuestamente para evitar que se formen charcos y todo eso, y luego hemos visto, pues por ejemplo, en el Parque de la Cornisa o en el Calero o tal, que empieza a llover y tienes charcos igual o más que antes, con lo cual realmente la duda que uno se plantea desde la falta, o sea, desde fuera, es si no tiene que ver con las contratas, subcontratas que intentan simplificar el mantenimiento de los parques porque es más rentable, más fácil, meto la máquina. O sea, a mí me parece muy bien lo que dijiste de accesibilidad, porque es verdad que tenemos que tener eso en cuenta, pero ¿qué peso puede tener el que esté todo con contratas, subcontratas que igual no priorizan lo mismo que lo que podíamos hacer los demás? Yo siempre digo lo mismo. Yo estuve 14 años trabajando en un servicio de conservación y achaco más a la incapacidad que a la estrategia. No sé si te respondo. La utilización de estos materiales son drenantes hasta un límite. Es decir, si llueve mucho, pues, o sea, eso se mide en velocidad de infiltración, es como un riego. Si la pluviometría de un riego es mayor a la velocidad de infiltración del suelo, encharca o escurre. Pues igual, si llueve más de lo que tiene capacidad de infiltrar ese suelo, pues encharca o escurre. Lo que sí que es cierto es que no hace barro. Es decir, los pavimentos de zahorra no tienen finos y entonces no se embarran. Pero tienen una limitación de capacidad de infiltración. Si llueve mucho y si se acaban contaminando con finos, pues cada vez drenan peor. O sea, es decir, no es un material, ¿cómo es esto?, para toda la vida. Eso funciona. De hecho, uno de los problemas que se está viendo con eso, sobre todo, fijaros, los hormigones porosos, lo que hacen es que se utiliza un árido. No se utiliza un árido, o sea, un hormigón estándar, lo que tienes es un árido grueso, tienes una grava y tienes arena, un árido fino. En un hormigón drenante lo que utilizas es un árido intermedio y una consistencia mucho más seca en la hora de trabajarlo, ¿no? Y entonces cuando lo aplicas y fragua, pues tiene un montón de conductos, de orificios por los que el agua percola. Pero claro, eso se va colmatando de finos y llega un momento, cada vez va a ir infiltrando menos hasta que prácticamente nada. El caso de los pavimentos granulares con zahorra es algo parecido. Es decir, al principio drenarán X y con el tiempo pues irán drenando mucho menos. No lo sé. Yo no creo, o sea, no pienso así. O sea, no me parece una actividad muy lucrativa pavimentar con zahorra. Hay otras mucho más lucrativas, creo. O sea, quizás estoy más de acuerdo contigo con lo de que simplifica, porque evidentemente manejar un terrizo que no está pavimentado, pues salen baches constantemente, rodadas, un montón de arrastres de cárcavas, tal, sale hierba. Es una cosa más compleja de manejar que un pavimento, sí. En eso estoy de acuerdo, sí. Pero no lo sé, yo no tengo ese... O sea, me parece un trabajo fácil de ejecutar, bastante tecnificado, porque los ingenieros de obras públicas hacen muy bien las carreteras y los caminos, entonces eso está muy bien resuelto. Igual que nosotros no tenemos muy bien resuelta nuestra profesión y estamos discutiendo esto mismo de si cuando plantamos hay que quitar el alambre del árbol o no, eso los ingenieros de obras públicas no tienen esas dudas.
ellos saben hacer los caminos y el hormigón muy bien. Entonces, como está muy bien resuelto, lo ejecutan muy bien y es un mercado muy maduro. Yo creo que ahí no hay mucha ganancia conceptualmente, mi opinión. Sí, hay una palabra aquí. Hay 5 turnos de palabra, por lo tanto lo cerramos ya porque... Sí, sí, entonces, vale. Venga, soy más escueto en mis respuestas. Sí, Bueno. cuando quiera. Sí. Bueno, me molesta mucho cuando voy por las aceras, que veo que son muy amplias y luego le dejan un alcorque pequeñito a los árboles, ahí como presos. Me parece un crimen, ¿no? Pues sí. Entonces, quisiera saber si hay algún estudio sobre cómo afecta esto a las raíces, porque he visto que cuando vienen los vientos, he visto árboles caídos y en las fotos veo como podrido todo eso. Entonces no hay raíces fuertes que en una ocasión normal levantarían el pavimento de la tierra, pues, porque debería haber más tierra alrededor del árbol. Entonces, no sé si hay un estudio sobre cómo afecta ese alcorque tan pequeño. Creo que ya has dicho algo sobre eso, pero un estudio más específico. Sí, sí, Gracias. todos los del mundo. O sea, contra más pequeño sea el alcorque, peor. Y solamente tienes que fijarte en las calles donde hay alcorques corridos, es decir, que en vez de ser un alcorque unitario, tienes una franja y los árboles están infinitamente mejor. O sea, es muy importante que tengan suelo, claro. Contra más mejor. No, pero esa sugerencia la llevamos haciendo desde que nos dejan hablar. Gracias, Miguel. Yo quería preguntarte, porque por un lado el término biodiversidad, aunque va intrínseco en todo lo que estamos hablando durante la mañana, es un término que creo que es importante que nos vaya cada vez sonando más y utilizándolo más. Por un lado, en el arbolario viario, que ya está bien de poner monocultivos, siempre el mismo árbol, todo lo que hemos visto, lo que genera, los problemas sobre todo a la hora de enfermedades y de plagas, pero también en el subarbusto y efectivamente lo que estamos hablando, poner zahorra, eliminar praderas bien de césped, bien naturales, que es la excusa que le están dando a muchos vecinos ahora mismo de que te quitamos la pradera porque gasta mucho agua. El mantenimiento es más costoso, pero es que además gasta mucho agua y como estamos trabajando por el, bueno, pues eso, por el cambio climático, ahorro de agua, bien, ¿no? Oro, ahora mismo ya es oro, aunque sea regenerada, pero es un poco los mismos vecinos, vecinas dicen, no, déjame la pradera natural. Entonces hemos visto, luego él también salto un poquito, pero todo el rato utilizando, tratando de darle la importancia que creo que tiene la biodiversidad. Los alcorques vivos, es decir, ¿qué opinas de todo esto? Bueno, creo que estás totalmente de acuerdo y gracias porque lo transmites constantemente. Sí, bueno, yo creo que claro, el problema es como con esto que comentáis comentábamos de la accesibilidad. El problema es cuando utilizas un discurso tan potente y tan fácil, tan difícil de rebatir como ese, ¿no? Y en el tema de la biodiversidad es claro, es decir, contra más biodiversidad será siempre mejor. Es decir, el gran éxito yo creo de los jardines ha sido ese muchas veces, el ser espacios muy diversos y entonces las relaciones ecológicas y tróficas que se daban ahí eran muy complejas en contraprestación a un espacio más hortícola, digamos, o más agrícola, en el que tienes, yo qué sé, yo siempre he planteado el mismo problema, ¿no? Es si vas de Santo Domingo de la Calzada a Haro, pues a Casa la Reina, pues tienes no sé cuántos kilómetros de recta que todo lo que ves son patatas. Entonces, claro, si eres un insecto o eres escarabajo de la patata o tienes problemas, porque no hay otra cosa. Entonces, claro, el hecho de generar monocultivos siempre limita lo que ahí pase. En el mundo de la jardinería siempre se ha optado por
por tener diversidad. Bien es cierto que en el mundo de los árboles, pues, sobre todo en viario, sí que hemos visto que se ha abusado o hemos... El caso de los plátanos, por el ejemplo este que poníamos antes, ¿no? Porque como son tan resistentes a las macarradas que les hagas, pues tal, pero completamente de acuerdo. O sea, la biodiversidad, tanto intrínseca por especies, como la propia biodiversidad que albergan los árboles, o sea, el árbol en sí mismo, claro, y todos pensamos, no, porque hay pájaros, hay insectos, hay tal, pero en esto que decimos del suelo, la rizosfera, es decir, todo el suelo que vive gracias a los exudados radiculares que hacen los árboles, o sea, se entiende que aproximadamente un 20% de todos los carbohidratos que fabrican los árboles los ceden en exudados radiculares a toda la vida que hay en el suelo, es decir, todas las micorrizas, todas las bacterias, todos los microorganismos que están en el suelo son como nosotros, o sea, es decir, son heterótrofos, necesitan que alguien les dé de comer y les dan de comer las plantas. Entonces, ahí hay una red de relaciones y de dependencias enorme, y si eso funciona, pues ese árbol, gracias a esa micorrización, tiene un volumen de suelo a explorar 10 veces más del que tendría si no tuviera esa micorrización. Entonces le hace ser mucho más resistente a un evento de estrés como pueda ser una sequía, ¿no? Sí, me toca a mí. Nada, gracias por tu exposición. La verdad es que yo me quedo con ganas de más. La verdad es que es súper interesante. Yo, por alusión, porque has puesto alguna foto nuestra del blog de la mesa de voz de Carabanchel, el tema de las reformas integrales, que al final es un negocio, que hay que decirlo claro, es un negocio para las contratas civiles que las han metido a hacer obras en estos parques, que lo que hacen es pavimentar, poner bordillos. Nosotros en Las Cruces, que es un parque natural de hace 70 años, nos han metido 11 toneladas de 2 tipos distintos de zahorra, que no es drenante, que lo inauguraron en mayo y llovió en mayo del año pasado, y si ves las riadas de agua como bajaban por la avenida, ahí tenía que haber hecho unos pozos en vez de meter 11 toneladas de zahorra, ¿no? Entonces, al final estamos viendo que no somos los únicos que lo estamos sufriendo, que han visto un negocio de desviar muchos millones de euros, o sea, pero no os pensáis que no son 1, 2 o 3 millones. Hay más de 100 millones de euros en Madrid solamente, ¿no? Y cada vez están dando trabajo a esas contratas que son civiles, que hacen aparcamientos, parking, carreteras, y las están metiendo en los parques. O sea, están dejando los parques áridos. Como tú dices, los árboles que están ahí, ¿cómo van a vivir? Los que están plantando nuevos, es que ahí no hay nada. O sea, y luego en algunos sitios como en el Calero, le echan cal por encima. O sea, están encalando encima de todo esto, echan cal. Ya no hay hormigas, no hay insectos, no hay bichos, los pájaros se van a ir. O sea, nos están destrozando los parques. Entonces, ahí realmente sí que es verdad que, bueno, que nos han hecho salir a la calle en muchos sitios, nos han hecho unirnos, hay varias plataformas, y realmente el nivel político es tan bajo que aquí estamos todos, que seguro que aquí hay gente que sabe mucho de este tema, seguro, son unas jornadas muy interesantes, pero que como no sigamos ahí, es que esto es el negocio puro y duro. Lo que decías, nos están sellando Madrid. Yo según venía para acá, pues he visto la Costa Moyano, está totalmente sellada. Es que las plazas sellan todo. ¿Cómo van a vivir ahí? Para 4 plantas que nos plantan, ¿cómo van a vivir ahí los 3 hábitos que hay? O sea, que realmente vamos en contra de todo. Y entonces, no sé, yo creo que mucha educación ambiental, mucha información, pero claro, llegamos a donde llegamos. Entonces, y todo esto va más, es que no están parando. Ahora han sacado otro pliego de no sé cuántos millones de euros, ahora 100 millones para acá, 20 para acá, al final, y con dinero público. Entonces, que es el dinero de todos nosotros. Entonces, nada, que gracias y que ahí seguiremos. Pues nada, sí, es que yo creo que el problema es conceptual, claro, vosotros, yo no tengo esa seguridad o esa capacidad de ese interés espúreo, ¿no? Pero sí que puedo criticar el concepto en sí, o sea, es decir, yo no sé si
si podían hacerlo por menos dinero o de otra manera, lo que sea. El concepto es el hecho de que lo hagan. Pues esto que comentábamos es que realmente, pues que tú lo apuntabas, es decir, probablemente si se tuviera una buena conformación de caídas y colocaras unos elementos de drenaje, pues a lo mejor esas aguas las podías gestionar mucho mejor. Es que no deja de ser un pavimento, es un pavimento granular, pero como tenga pendiente y llueva, pues el agua corre. O sea, es que tampoco hay que irse a ningún lado. O sea, es simplemente observación. Por esto que estamos hablando. Pensar que los SUTs, por ejemplo, se calculan para 15 milímetros de pluviometría a día, para 15 litros metro cuadrado. Entonces, hay días pues que llueve mucho más. Y esos días, pues ya, pues. Pero bueno, estaréis de acuerdo conmigo, vuelvo a repetir. O sea, yo creo que es que lo clave es decir, si ese paseo tiene que estar pavimentado en el Parque de las Cruces, porque es el itinerario peatonal accesible y por ahí puede circular la gente que tiene problemas de movilidad, pues hay que asumir que sea así. Pero no todos los paseos, o no todas las plazas, o no todos los terrizos. O sea, yo creo que es un error o una idea mal interpretada. Es decir, la ley te va a obligar a que los elementos, digamos, las plazas donde haya actividades o elementos significativos estén comunicados y la gente pueda acceder a ellos, que me parece completamente merecido. Pensar, hay un porcentaje de la población no desdeñable, personas mayores, personas que han tenido un traspiés y tienes una lesión, personas que tienen problemas de movilidad motora, pero tienen problemas de visión o tienen problemas de 1000 cosas, que, joder, que agradecen poder ir por los sitios de una manera cómoda y no andar pegándote de bruces contra... Porque, joder, yo el Parque de las Cruces no lo conozco en detalle, pero yo he visto unos regueros y unas cárcavas en los caminos del copón. Entonces, claro, eso no es de recibo, ¿no? Ahí haríamos la crítica. Tendrían que haber hecho no sé qué, no lo hicieron y tal. Y ahora, como lo están haciendo, pues les criticamos porque pensamos que no lo están haciendo bien. Pero que me refiero que igual que nosotros podemos opinar sobre lo que se hace y lo que no, hay cosas como que yo creo que estamos de acuerdo, que es que hay que mejorar la movilidad de esos espacios. El problema es cómo lo hacen. Y luego ya el tema económico, pues no lo sé. Yo ahí no os puedo dar respuesta, pero vamos. Hay que ser breve porque vamos muy pillados de tiempo. Hay otros 2 turnos de palabras aquí delante y nada, lo más breve posible. Vale. Buenos días. Mi pregunta va relacionada con el tema de tutores, a ver qué tipo de planteamiento de tutor lo ves tú más adecuado. Si un tutor bajito que permita una mayor oscilación del árbol y le permita adaptarse a la pendiente o a los vientos y pueda formar madera de reacción, o bien otro modelo de tutor o de tutorado que va con 2 o 3 tutores incluso y que, bueno, sí que mantiene figuras rectas, lógicamente, pero que a lo mejor después de los 5 años de implantación no sabemos si es un árbol a lo mejor adaptado a... En fin, no sé. Ya. ¿Cuál es tu planteamiento? Bueno, el tutor lo que quiere o lo que persigue es asegurar el anclaje del cepellón. Antiguamente lo que hacíamos era plantar más profundo para que no se movieran los cepellones y arraigaran bien. Como luego nos dimos cuenta que eso era mala idea, pues decidimos plantar a la altura del cuello. Entonces, en el momento en que el árbol recién plantado se oscila, se mueve, el cepellón bascula y entonces secciona las raicillas que exploran el terreno de al lado. Entonces, muy buena idea poner tutores. Poner 1, 2 o 3 es una cuestión de la exposición. Si la exposición es pequeña, pues con 1 yo creo que es suficiente. Si la exposición es elevada, pues pondría 2. Y si es muchísima, pues pondría 3. Pero vamos, quizás los tutores, los grupos de 3 tutores funcionan más de protectores o sea, tienen una función combinada de tutor y protector, de golpes o de otro tipo de cosas. El hecho de que tengan cierta altura
hace lo siguiente, tienes 2 puntos de anclaje. Uno en la parte baja, que cumple lo que tú comentas, claro, y luego tienes otro en la parte de arriba. Si te fijas, si está bien instalado, no trabaja. O sea, el árbol se tiene que poder mover en la parte de arriba. Lo que pasa hasta cierto límite. Entonces, un tutor es como un cableado dinámico, es decir, tiene que dejar trabajar la estructura del árbol y no ser una muleta, porque si lo es lo que dices tú, es decir, sería criticable porque no está dejando al árbol oscilar y no va a formar las fibras que debe y le va a hacer más frágil. ¿Vale? Nada. Sí, una pregunta. Gracias por... No sé, sí, vale. Lo primero, gracias por la ponencia. Sí. Ahora. Vale. Gracias por la ponencia, muy interesante. Y luego, 3 cositas te quería preguntar o a ver también tu opinión. Primero, el tamaño de plantación de los árboles urbanos, si está bien pensado. Luego... También se habla poco de pensar nuevas especies para adaptar el arbolado a las nuevas condiciones climáticas que tenemos. Que al final tenemos como 10 especies muy plantadas que más o menos funcionan, pero hay poco más. Y las nuevas introducciones a lo mejor van funcionando regular. Y luego... lo tercero es sobre el interés de conservar los árboles veteranos en ambientes urbanos, si tienen su cabida o no. Bueno, pues si quieres, las contesto al revés. Sobre los árboles veteranos, pues tienen cabida, depende dónde, claro que tienen cabida. En viario probablemente no, pero en un parque claro que sí. En un espacio en el que no supongan ningún riesgo, es decir, el colapso de su estructura, porque ¿cuál es el potencial problema que puede generar un árbol veterano? Pues que colapse su estructura y se rompa. Entonces, bueno, pues si está acotado el espacio, está en un lugar donde no hay exposición, claro que sí, y o sea, yo lo considero un recurso, es un valor. Y si hablamos de biodiversidad, la cantidad de vida que puede albergar un árbol veterano, pues es enorme, ¿no? Entonces yo, completamente de acuerdo. Lo de veteranizar árboles ya me cuesta un poco más entenderlo, pero bueno. Sobre las especies, sí se prueban. Lo que pasa es que tienes que tener en cuenta una cosa, que es que yo si quiero... probar una cosa, tiene que existir en el mercado. Entonces, para tú plantar algo ahora, aunque sea de un calibre, ahora hablaremos de eso, como mínimo tiene que haberla plantado alguien hace 4 o 5 años antes. Entonces, lo mismo a mí se me ocurre, no lo sé, plantar la quillaja sapónica, pero no la hay en vivero, porque nadie se ha puesto a producirla todavía. A lo mejor empiezan ahora. Pero hasta dentro de 5 años no está en un formato comercial. O sea, no es inmediato. De hecho, ahí hay una disfunción muy grande. Es decir, los paisajistas deciden unas especies. Los viveristas cultivan las que les parecen. Y luego nosotros compramos las que encontramos. Es un mundo un poco turbio. Por eso os digo... que otras profesiones lo tienen mucho mejor resuelto que nosotros. Nosotros somos bastante zoquetes. Entonces, claro, que los paisajistas, los viveristas y los jardineros no nos pongamos de acuerdo en lo que estamos hablando, es decir, joder, pues dentro de 10 años tendríamos que tender a estas especies. El viverista no arriesga, porque dice, no me voy a producir una planta que luego dentro de 5 años, si nadie me la compra, me la como. Voy a cultivar Pyrus caleriana que lo vendo seguro. Entonces, ostras, eso tiene una inercia compleja. Por eso es muy importante tener un vivero municipal, porque el vivero municipal sí que puede hacer eso. ¿Que no lo hace? No, hombre, joder, hacen muchas cosas, tío. No sé. Y luego sobre tamaños. Bueno, se entiende que grandes tamaños con muchos repicados son árboles condicionados. Entonces... el ideal, pues probablemente menos de 12, 14
se vandaliza con mucha facilidad, digamos, serían árboles muy frágiles. 14, 16, 16, 18 probablemente serían los estándares adecuados. Y a partir de ahí ya pues es lujo asiático. O bueno, ¿no? O yo qué sé, o quieres tener ya una avenida con unos arbolotes gordos, pero te tienes que ir ya a más de 3 repicaos. También tienes que ver qué vivero te da buena calidad de planta con tantos repicaos. Por eso te digo que si no es un vivero que te garantiza que la ha ido repicando y le ha hecho unos cepillones del copón, pues el futuro va a ser incierto, como poco. Hola, muchas gracias por todo lo que sabéis y todo lo que hacéis en Madrid. Desde luego, yo conozco a una pequinesa que se vino aquí y decía que Madrid era un auténtico vergel, que nunca había visto en ninguna ciudad tantísimos árboles. Y desde luego lo hacéis muy bien. Ahora, has comentado lo de la protección de los árboles que se sigue por esta comisión y en la que no intervienen expertos, ¿no? Pues veo muchísimos expertos aquí, ¿no? ¿Cómo lo pedimos? Que participe un experto en esa comisión, porque yo creo que eso hay que moverlo. Luego hay una cosa que a mí me sorprende, que es lo de las hojas, ¿no? Lo de las hojas. ¿Dónde van las hojas? ¿Dónde va el desbrozado de las praderas? O sea, y por fin hay biodiversidad porque hay flores y de repente vienen, lo desbrozan todo. ¿Y qué pasa con toda esa riqueza? O sea, yo es algo que no sé qué puede pasar. Si me ilustras te lo agradeceré. Luego, el tema de la composición del granito, sus elementos, ¿nutren lo que hay debajo? No. ¿O son mejores las cunetas? ¿Y de quién es la competencia? Pues sí, hay que hacer a los lados de los caminos unas cunetas para que circule el agua, pues que se hagan cunetas en lugar de poner granitos y no nutre, ¿no? Y eso es un problema de competencia. Es que, ¿de quién depende? ¿De los que hacen los caminos o de los que os encargáis de la naturaleza? O sea, ahí hay una competencia que deslindar para que se hagan cunetas en lugar de, no sé, pregunto. Y ya está. Muchísimas gracias. Nada, al respecto de esto último, supongo que Luciano, pero ya no está, ¿no? Os habrá comentado de Josefina Gómez Mendoza. Hay un momento crítico en la ciudad, cuando el departamento de paseos y arbolados pasan de ser ingenieros agrónomos a ser ingenieros de caminos. No sé si te responde tu pregunta. Y entonces la movilidad, el concepto de movilidad triunfa sobre el del paseo. Entonces, pues eso es finales del 19 o principios del 20. Entonces, llevamos un siglo de retraso con eso. El granito es sílice, feldespato y mica, ¿no? Entonces, las micas derivan a arcillas y bueno, pero no, o sea, a nivel de fertilidad es un material, es un mineral, o sea, son minerales que no albergan nada. Como el agua. El agua drena por las fracturas, o sea, el granito no está descompuesto, ¿sí? El granito es una roca que está compuesta por varios minerales y lo que hacemos es romperla con un martillo, pero los minerales no están descompuestos, ¿sí? Entonces son trocitos de granito o trocitos de piedra caliza o de pórfido o de lo que sea, que como yo los compacto, los aprieto, pues maclan. O sea, como tienen cantos vivos, maclan y se apoyan. Y entonces yo paso por encima con un vehículo y no se hunde. Eso es lo que hace el granito. Y por esos huecos el agua drena una cantidad de agua. Si echas mucha, pues no. Pero a nivel de plantas, mal. Ahí viven mal. Sí, bueno, casi no necesito ni esto. Venga. Una cosa que era sobre el tema de las zahorras, el problema no es que se echen en los paseos, que a mí me puede parecer bien compactar un paseo y tal. El problema, has puesto una de las fotos que ha aparecido con la noticia periódico era del Parque de Aluche.
En el Parque de Aluche el problema no es que se esté echando zahorra en los paseos y se compacte, es que se está echando zahorra y compactando todas las zonas terrizas del Parque de Aluche. Claro. Todas en su conjunto. Eso es lo que os ponía ahí. Claro, entonces ese es el gran problema. O sea, te estás saliendo de las zonas de accesibilidad para compactar todo el parque. Eso es. Entonces, ese es el gran problema. Y luego, otra cosa, en lo económico, claro que tiene importancia. Las zahorras del Parque de Aluche no son naturales. Son hormigones triturados. Tuvimos acceso al informe de la empresa que los servía a la contrata. Son hormigones triturados que hay para sacarle un rendimiento, para sacarle un rendimiento a un material que antes no se le sacaba rendimiento. Sí, son residuos de construcción y demolición triturados. También las hay, sí. Sí, entonces ese es el problema. Claro que es monetizar la intervención. No, es que van a cerrar la puerta y os vais a quedar aquí sin comer. Bueno, ya sabéis, en la segunda planta y esta tarde. Un aplauso.